Bueno, este sermón que he preparado es Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Le he puesto por título Solamente por gracia. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos escuchen y que el único glorificado sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por presentarnos ante ti, Señor, sabiendo que tú nos estás viendo, sabiendo que tú nos escuchas, porque tú eres omnisciente, eres omnipresente, Señor. Y llegamos ante ti, Señor, agradeciendo por tu misericordia, Señor. Porque siendo nosotros inmerecedores de tu gracia, Señor, tú nos ayudas, tú nos exhortas y nos bendices. Ayúdanos. Ayúdame a presentar ante mis hermanos esta porción de tu palabra, Señor, la cual, Señor, es viva y eficaz. Te pedimos que nos estés ayudando, que podamos tener, Señor, un corazón receptivo a tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Límpiame de todo orgullo, Señor, de toda soberbia, Señor, de todo egoísmo, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra, con un corazón abierto a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Limpia mi corazón, Señor, limpia mis labios, Señor. Y que todo lo que hablemos sea para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y acá el apóstol Pablo, esta es una parte de la carta de Pablo, ¿no?, a los Efesios, en la que les enseña o les recuerda lo que eran antes y cómo Dios los salvó en Cristo, de manera que puedan maravillarse por la gracia de Dios para con ellos. Versículo 1, lo vamos a leer de vuelta. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, como también lo estábamos nosotros, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos soberbios, impuros y repugnantes a los ojos de Dios. Romano 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. O sea, no solo estábamos sin vida, sino que éramos enemigos de Dios. También podemos ver Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra vez Pablo le está haciendo una comparación con una persona no cristiana. Y en Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que está hablando del gobernante invisible de este mundo, desde nuestra caída, motivado por la carnalidad y alejados de Dios. De la misma manera, Pablo les hace ver lo que el Dios de este siglo les hace en la mente de un no cristiano. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El Evangelio y nada más que el Evangelio. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, Él, ¿qué hace? Nos abre el entendimiento y nos da vida. Y entonces podemos ver lo glorioso que es el Evangelio. Él nos abre el entendimiento y podemos ver este glorioso Evangelio. Qué maravilloso, hermano, ¿no? Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En su soberanía, amorosa iniciativa de salvar al pecador, nos dio vida juntamente con Cristo, no por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por pura gracia. Por pura gracia. Maravilloso cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia de Dios se pone a favor de él. Es más, ¿quieren ver más de la gran bondad de nuestro Dios hacia el pecador? Vayamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la salvación viene por el poder de Dios, no porque nosotros merecíamos algo, no por ninguna decisión. De Dios es el regalo, decía Pablo. Él nos rescató, nos perdonó, ocupó nuestro lugar y nos sacó ¿de dónde? Nos sacó de la esclavitud del pecado. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que Él no solamente nos rescata, nos salva, sino que también nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La unión del creyente con y en Cristo, esto implica que el creyente ya comparte la exaltación de Cristo en los lugares celestiales y que un día experimentará esa gloria. Esa gloria. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono, dijo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación que nos da el Señor es importante. Es más, es una gran bendición. Pero más importante aún es glorificar a Dios por esa bendición tan grande. Aunque Dios se glorificará a sí mismo al derramar bondad sobre su pueblo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia. Los pecadores son salvos, perdonados, purificados, convertidos, y todo porque Dios es lleno de gracia. O sea, es un favor inmerecido, un regalo. Olvidémonos de las obras, de los méritos. Es don de Dios. Es don de Dios. Es don de Dios. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y podemos ver también Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Puesto que los creyentes estuvieron una vez muertos en pecado, como dice Efesios 2:1, tanto la fe como las bendiciones que reciben deben venir de Dios, al ser justificado por la fe en Cristo. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Para qué? Para reservar toda la gloria solo para Dios. Solo para Dios. Primera de Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya.
como lo dice también en Salmo 100, versículo 3, que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Y la gracia de Dios cambia a las personas, de manera que ahora ellos pueden hacer las buenas obras a las cuales Dios los predestinó, creados en Cristo Jesús. El Señor Jesús fue el primero en levantarse de los muertos con un cuerpo glorificado. Y los que están unidos a Él son nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Esto lo podemos ver también en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilla, qué maravilloso. Nuevas criaturas. He aquí, todas son hechas nuevas. En conclusión, hermano, estábamos muertos en el pecado y alejados de Dios. Nos gobernaba Satanás. Si tenemos vida espiritual, se debe por completo a la gracia de Dios en Cristo. Entonces, postrémonos ante el Señor Jesús. Demos a Dios toda la gloria. Él seguirá mostrando su grandeza al derramar bondad por toda la eternidad. Todo es por gracia. A través de los grandes sufrimientos de Cristo en la cruz, tengamos ánimo para dar a conocer el Evangelio, porque solamente en Cristo hay salvación. No hay lugar más precioso en la tierra que cuando la iglesia se reúne para alabar al Señor. Oh, gloria a Dios. Qué precioso. Y recordar que todas sus bendiciones, recordar todas sus bendiciones. Maravilloso, ¿no? Y no quiero terminar sin leer una nota que encontré en el libro de comentario de Matthew Henry, que dice, me encantó, por eso la quiero leer, que dice, más aún, llegará un día en que Cristo volverá y se manifestará. Cuando ese día llegue, todos aquellos cuya vida está escondida en Cristo serán también manifestadas con Él en gloria. Colosenses 3:4. Este cuerpo mortal y miserable será transformado y hecho conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:20-21. Todos podrán ver esa gloria brillando en nosotros, pues seremos semejantes a Él cuando le veamos tal cual es. Primera de Juan 3:2. En aquel día, el Espíritu Santo habrá dado el último toque a la imagen de Cristo en nosotros, como el Padre lo decidió desde la eternidad. Romanos 8:29. Ahora, déjame hacerte unas preguntas. ¿Tu vida está escondida en Cristo? ¿Esperas con gozo la venida del Señor? Y a los que no conocen a Cristo, a los que escuchen esta palabra, les digo, abre tu Biblia, porque en todas las casas hay una Biblia. Y seguramente ahí está el versículo de el carcelero de Filipo, en Hechos 16:30, que preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y
Y con todo el amor del mundo les digo, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. No procures reformarte por ti mismo, porque no lo vas a lograr. Permites a Jesús salvarte inmediatamente. Acude tal cual eres, al que justifica al impío. Ese es nuestro amado Salvador. Acude a Él, no rechaces al Señor Jesús, que te llama con esa mano que fue clavada en el madero por nuestros pecados, por nuestros pecados. Oh Señor, y hoy es un día más de gracia, hoy es un día más de ir a Cristo en busca de perdón. Oh Señor, camina hacia Él humillado y arrepentido en busca de perdón. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar. Fiel y justo para perdonar. Y pasarás a ser una nueva criatura en Cristo. Y recibirás grandes bendiciones. Recibirás grandes bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más hemos podido abrir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ayudarme, por tu misericordia. Gracias porque sin tu ayuda nada puedo hacer. Gracias por tu palabra. Ella nos transforma, nos hace nuevas personas, nos guía. Gracias por mis hermanos. Que podamos ser de bendición unos a otros. Que podamos orar unos por los otros. Oh Señor. Gracias, Señor. Saber de dónde nos ha sacado, eso nos tiene que llenar de gozo. Estábamos sumidos en el pecado, como dice Efesios. Y Él nos rescató. Y que sigamos creciendo como iglesia, como lo estamos haciendo. Guíanos, Señor, a esa ciudad celestial que nos espera. Oh, Señor, el Señor está dando señales al mundo para que todos aquellos que no creen vayan a Él en busca de perdón. Gracias. Gracias. Gracias por mandar a tu Hijo a la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias a esa obra en la cruz. Hoy podemos decir que somos salvos solamente por gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.